Prepárate para una historia que te hará creer en las segundas oportunidades. La exitosa diseñadora de modas, Victoria Salazar, encuentra a dos niños gemelos viviendo bajo un puente cerca de su atelier. Lo que comienza como un acto de caridad se convierte en una oportunidad para sanar las heridas de un pasado que nunca superó. ¿Qué harías si el destino pusiera en tu camino a dos pequeños que despiertan recuerdos de tu mayor pérdida? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te lo vas a perder? La lluvia caía con furia sobre la ciudad aquella tarde de octubre, convirtiendo las calles en pequeños ríos y obligando a los transeúntes a buscar refugio desesperadamente. Victoria Salazar maldijo en voz baja mientras su chofer le informaba que el auto había sufrido una avería y tardaría al menos media hora en llegar otro vehículo. Acababa de salir de su atelier, donde había estado supervisando los últimos detalles de su colección Primavera-Verano, y la idea de esperar bajo la lluvia, con sus diseños originales en el maletín y sus zapatos de tacón de diseñador, le resultaba insoportable. Con un suspiro de resignación, Victoria decidió buscar refugio bajo el puente cercano, un lugar que normalmente evitaría a toda costa, pero que ahora representaba la única protección disponible contra el aguacero. Sus tacones resonaron sobre el pavimento mojado mientras se apresuraba hacia la estructura de concreto, sosteniendo su paraguas con una mano y el maletín con la otra, intentando mantener el equilibrio en el suelo resbaladizo. Al llegar bajo el puente, se sacudió el agua de su abrigo de diseñador y fue entonces cuando los vio. Dos pequeñas figuras acurrucadas en un rincón, envueltas en lo que parecían ser cartones y trozos de tela sucia. Victoria se quedó inmóvil, con el corazón latiendo aceleradamente. No eran vagabundos adultos, como había temido encontrar, sino niños. Dos niños que parecían idénticos, con cabello oscuro y rostros sucios pero inconfundiblemente similares. Gemelos. Un niño y una niña, calculó, de no más de 7 u 8 años. La observaban con una mezcla de miedo y curiosidad desde su improvisado refugio, sus grandes ojos oscuros brillando en la penumbra del puente. Victoria sintió una opresión en el pecho, una sensación que no había experimentado en años y que la tomó completamente por sorpresa. ¿Están solos?, preguntó, dando un paso cauteloso hacia ellos. Los niños se tensaron visiblemente, y el que parecía ser el niño se colocó ligeramente delante de su hermana en un gesto protector que resultaba desgarrador en alguien tan pequeño. «No les haré daño», añadió Victoria, deteniéndose para no asustarlos más. «Solo quiero saber si necesitan ayuda». La niña susurró algo al oído de su hermano, quien tras un momento de duda respondió con voz clara pero cautelosa: «Estamos bien, señora. Solo esperamos a que pare la lluvia». Había algo en la dignidad de aquella respuesta, en la manera en que el pequeño intentaba mantener una fachada de normalidad en 1900. Circunstancias tan evidentemente desesperadas que conmovió a Victoria más allá de lo que podía comprender. Observó con más atención el rincón donde se refugiaban. Había una pequeña mochila raída, algunos envoltorios de comida, un par de libros desgastados y lo que parecía ser un peluche muy usado asomando entre los cartones. No eran pertenencias de niños que estuvieran simplemente esperando a que escampara. Eran las posesiones de quien vive en la calle. ¿Tienen hambre?, preguntó, intentando que su voz sonara casual, no condescendiente. Los gemelos intercambiaron miradas, en esa comunicación silenciosa que solo los hermanos idénticos parecen dominar. Fue la niña quien habló esta vez, con una voz tan similar a la de su hermano que resultaba desconcertante. Un poco. Victoria asintió sacando su teléfono. «Voy a pedir algo de comer. ¿Les gusta la pizza?». La pregunta pareció romper algo de la tensión, y ambos niños asintieron con un entusiasmo que intentaron, sin éxito, disimular.
Mientras esperaban la comida, Victoria intentó establecer una conversación con los pequeños, descubriendo que se llamaban Lucas y Lucía, que tenían 7 años y que llevaban algún tiempo viviendo bajo el puente. Sus respuestas eran evasivas cuando les preguntaba por sus padres o por cómo habían llegado allí. Y Victoria no insistió, reconociendo el miedo en sus ojos. Cuando la pizza llegó, observó cómo comían con una mezcla de voracidad y autocontrol, como si temieran que fuera a desaparecer, pero intentaran hacer que durara lo más posible. Fue entonces cuando su chofer llamó para informarle que el auto de reemplazo había llegado. Victoria miró a los niños, luego a la lluvia que seguía cayendo implacable, y tomó una decisión impulsiva que iba contra todo lo que caracterizaba su vida meticulosamente planificada. ¿Les gustaría venir a mi casa?, preguntó. Solo hasta que encontremos una solución mejor. Tienen una ducha caliente, camas limpias. Se detuvo, consciente de lo inadecuado que sonaba, como si estuviera ofreciendo adoptar a un par de cachorros abandonados. Los gemelos volvieron a mirarse entre sí, en esa consulta silenciosa que parecía ser su forma habitual de comunicación. Finalmente, Lucas habló. «¿Podemos llevar nuestras cosas?». Victoria asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Por supuesto, todas vuestras cosas». El penthouse de Victoria en el exclusivo barrio de La Castellana ocupaba todo el último piso de un edificio ultramoderno, con 1100 ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Para alguien acostumbrado a ese nivel de lujo, el espacio representaba simplemente su hogar. Pero al ver las expresiones asombradas de Lucas y Lucía al entrar, Victoria lo vio repentinamente a través de sus ojos. El exceso, la opulencia, lo absolutamente innecesario de tantos metros cuadrados para una sola persona. Los niños se quedaron en el recibidor, temerosos de avanzar, como si temieran ensuciar el inmaculado suelo de mármol con sus zapatos gastados. «Pueden pasar», los animó Victoria, dejando su maletín y abrigo en el perchero. «Este será su hogar por unos días». La palabra «hogar» pareció resonar de manera extraña en el espacio minimalista y perfectamente decorado, que había aparecido en revistas de diseño, pero que rara vez albergaba risas infantiles o siquiera invitados. Victoria los guió hacia las habitaciones de invitados, 2 espacios idénticos conectados por una puerta, cada uno con su propio baño. «Pueden ducharse y ponerse cómodos», dijo, señalando los armarios. «Buscaré algo de ropa que pueda servirles por esta noche». Mientras los gemelos se aseaban, Victoria se encontró en una situación completamente fuera de su zona de confort. A sus 42 años, había construido una vida perfectamente ordenada alrededor de su carrera como diseñadora. Su marca, BS Designs, era sinónimo de elegancia minimalista y sofisticación, y ella misma encarnaba esos valores en cada aspecto de su existencia. No había espacio en su vida para el caos, para lo imprevisto, y ciertamente no para niños. Y sin embargo, aquí estaba, buscando entre sus cosas algo que pudiera servir como pijama para 2 pequeños que había recogido literalmente de la calle. Encontró un par de camisetas de algodón que usaba para dormir y que, aunque enormes para ellos, servirían para pasar la noche. Mientras las dejaba dobladas sobre las camas, se preguntó qué demonios estaba haciendo. ¿En qué momento había decidido que traer a 2 niños desconocidos a su casa era una buena idea? ¿No debería haber llamado a servicios sociales, a la policía, a cualquier autoridad competente? La respuesta llegó en forma de recuerdo. Los ojos de los gemelos, tan asustados, tan desconfiados. Algo en ellos había despertado un instinto protector que Victoria creía haber enterrado años atrás, junto con otras esperanzas y sueños. Cuando Lucas y Lucía emergieron de sus respectivas duchas, con el cabello húmedo y vistiendo las
Camisetas que les llegaban hasta las rodillas parecían diferentes. Sin la capa de suciedad, sus rostros revelaban rasgos delicados y armoniosos, piel olivácea y ojos de un marrón profundo enmarcados por pestañas espesas. Eran niños hermosos, notó Victoria, con esa belleza natural que ningún estilista podría mejorar. ¿Tienen hambre?, preguntó, aunque habían comido pizza no hacía mucho. Ambos asintieron tímidamente. Victoria los guió hasta la cocina, un espacio que rara vez utilizaba ella misma, prefiriendo pedir comida a domicilio o comer fuera. Abrió la nevera, encontrándola previsiblemente vacía, excepto por algunas botellas de agua, una botella de champán y restos de comida para llevar. «Creo que tendremos que pedir algo más», comentó, sintiéndose extrañamente avergonzada. Lucía, que hasta ahora había hablado muy poco, dio un paso adelante. «Yo sé cocinar», dijo con voz suave pero clara. «Si tiene huevos y pan, puedo hacer tostadas francesas». Victoria la miró sorprendida. «¿Sabes cocinar a tu edad?». La niña asintió, con una seriedad impropia de sus años. «Mamá me enseñó antes de irse. Decía que siempre debía saber cómo cuidar de Lucas y de mí misma». La mención de una madre ausente abrió una puerta a preguntas que Victoria sabía que eventualmente tendría que hacer, pero decidió que ese no era el momento. En lugar de eso, llamó a un servicio de entrega de comestibles, pidiendo los ingredientes básicos que Lucía había mencionado, y muchos más, sin estar segura de qué necesitarían exactamente. Mientras esperaban, Victoria intentó hacer que los niños se sintieran más cómodos, mostrándoles la televisión, los libros, incluso su colección de revistas de moda, pero ambos parecían tensos, como si esperaran que en cualquier momento les dijera que todo había sido un error y los devolviera al puente. Fue Lucas quien finalmente rompió el silencio incómodo. «¿Por qué nos trajo aquí?». La pregunta, directa y sin adornos, tomó a Victoria por sorpresa. No tenía una respuesta preparada, ninguna explicación lógica para su comportamiento impulsivo. «Porque estaba lloviendo», respondió finalmente, sabiendo que era una evasiva. «Y porque nadie debería vivir bajo un puente, especialmente niños como ustedes». Lucas la miró con una intensidad desconcertante. «Mucha gente nos ha visto allí. Nadie se detuvo antes». La observación, tan simple y a la vez tan profunda, dejó a Victoria momentáneamente sin palabras. Era cierto, por supuesto. ¿Cuántas personas habrían pasado junto a esos niños sin detenerse, tal como ella misma habría hecho en cualquier otro día? ¿Qué había sido diferente esta vez? Antes de que pudiera formular una respuesta, el timbre anunció la llegada de los comestibles. La actividad de desempacar y organizar los alimentos proporcionó una distracción bienvenida, especialmente cuando Lucía tomó el control de la cocina con una confianza sorprendente. Victoria la observó batir huevos, añadir canela y vainilla, y sumergir rebanadas de pan con una precisión que muchos chefs envidiarían. Lucas, mientras tanto, se encargó de poner la mesa, siguiendo las instrucciones de su hermana como si fuera una rutina familiar. Verlos trabajar juntos, moviéndose en perfecta sincronía, despertó en Victoria una sensación de añoranza tan intensa que tuvo que apartar la mirada. Había algo en estos niños, en su conexión, en su manera de apoyarse mutuamente, que tocaba una fibra profundamente enterrada en su interior. ¿Te está gustando la historia? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Y si conoces a alguien que ame las historias sobre segundas oportunidades, comparte este video. La cena improvisada resultó sorprendentemente agradable. Las tostadas francesas de Lucía eran deliciosas, y aunque los niños seguían siendo cautelosos, comenzaron a relajarse ligeramente. Victoria descubrió que Lucas tenía una fascinación por los edificios y la arquitectura. Había notado detalles del penthouse que ni siquiera ella, que había supervisado cada aspecto de su diseño,
recordaba. Lucía, por su parte, tenía un ojo extraordinario para los colores y las texturas. Comentó sobre el tejido de las cortinas y la combinación de tonos en la decoración con una precisión que resultaba asombrosa en alguien de su edad. ¿Te gusta la moda?, preguntó Victoria, intrigada por esta afinidad inesperada. Lucía se encogió de hombros, repentinamente tímida. «Me gustan las cosas bonitas», respondió. «Simplemente, mamá cosía, me enseñó a combinar colores». Otra mención a la madre ausente, otra puerta entreabierta a una historia que Victoria sabía que tendría que explorar eventualmente. Pero no esa noche. Esa noche era para establecer confianza, para crear un espacio seguro donde estos niños pudieran, al menos temporalmente, bajar la guardia. A la mañana siguiente, Victoria despertó con la extraña sensación de no estar sola en su casa, algo a lo que no estaba acostumbrada desde su divorcio, 5 años atrás. Por un momento, desorientada entre el sueño y la vigilia, no recordó por qué sentía esa presencia ajena. Luego, los eventos del día anterior volvieron a su memoria. La lluvia, el puente, los gemelos. Se levantó apresuradamente, preguntándose si los niños seguirían allí o si habrían huido durante la noche, llevándose quizás algunas de sus pertenencias valiosas. La idea la avergonzó inmediatamente. ¿Por qué asumía lo peor? Al salir de su habitación, escuchó voces suaves provenientes de la cocina. Allí encontró a Lucas y Lucía, aún con las camisetas que les había prestado, sentados a la mesa de la cocina. No estaban comiendo ni hablando entre ellos. Simplemente estaban sentados, quietos y silenciosos, como si esperaran instrucciones. «Buenos días», dijo Victoria intentando sonar casual. «¿Han dormido bien?». Ambos asintieron al unísono, con esa sincronización perfecta que parecía ser natural en ellos. «No queríamos hacer ruido», explicó Lucas, «ni tocar nada, sin permiso». La frase, pronunciada con tanta seriedad por un niño tan pequeño, hizo que Victoria sintiera una punzada de tristeza. ¿Qué tipo de vida habrían llevado para desarrollar tal cautela? Después del desayuno, Victoria enfrentó el dilema que había estado posponiendo. ¿Qué hacer con los gemelos? La solución lógica sería llamar a servicios sociales, informar sobre la situación y dejar que las autoridades se encargaran. Era lo responsable, lo correcto, según todas las normas sociales. Pero algo la detenía. Quizás era la forma en que Lucas y Lucía se tensaban cada vez que mencionaba a adultos que podrían ayudarlos. O quizás era algo más personal, más profundo. «Necesito saber más sobre ustedes», dijo finalmente, sentándose con ellos en el sofá de la sala. «¿Dónde están sus padres? ¿Tienen familia que pueda cuidarlos?». Los gemelos intercambiaron una de sus miradas comunicativas antes de que Lucas respondiera. «Nuestra mamá murió hace 1 año. Papá se fue antes. No lo conocimos». Victoria asintió, esperando pacientemente que continuaran. «Nos llevaron a un orfanato», añadió Lucía con la voz ligeramente temblorosa. «Pero allí nos separaban. Decían que era más fácil encontrar familias para niños solos que para gemelos». Y el director se detuvo, y Lucas tomó su mano en un gesto protector. «El director era malo», completó él. «Nos pegaba si llorábamos o si hacíamos ruido. A otros niños les hacía cosas peores». Victoria sintió que se le helaba la sangre ante la implicación de esas palabras. «¿Por eso escaparon?», preguntó suavemente. Ambos asintieron. «Hace 3 meses», precisó Lucas. «Primero dormíamos en parques, pero la policía nos buscaba. El puente era más seguro». Victoria intentó procesar esta información, tratando de mantener la compostura profesional que había perfeccionado a lo largo de años de negociaciones difíciles en el mundo de la moda. Pero esto era diferente. Esto no era sobre tejidos o plazos de entrega. Era sobre 2 niños que habían preferido vivir en la calle antes que soportar los abusos de quienes debían protegerlos.
¿Saben el nombre del orfanato?, preguntó, ya pensando en llamar a su abogado en presentar una denuncia. Lucía negó con la cabeza. Solo que estaba en la calle de los árboles grandes, con una puerta verde. No era mucho, pero era un comienzo. Victoria tomó una decisión en ese momento, aunque no la verbalizó completamente ni siquiera para sí misma. Estos niños no volverían a ese lugar. No mientras ella pudiera evitarlo. El problema inmediato, sin embargo, era más práctico. Victoria tenía una reunión importante esa mañana que no podía posponer: la presentación de su nueva colección a los principales compradores internacionales. No podía llevar a los gemelos consigo, pero tampoco podía dejarlos solos en el penthouse. Después de considerar varias opciones, llamó a Marta, su asistente personal desde hacía 5 años y probablemente la única persona en quien confiaba lo suficiente para esta situación. «Necesito un favor personal», le dijo, algo que nunca antes había pedido. Es complicado de explicar por teléfono. Marta, eficiente como siempre, llegó en menos de 1 hora, y su reacción al ver a los gemelos fue de sorpresa, pero no de juicio. Victoria le explicó brevemente la situación, omitiendo los detalles más oscuros. «Solo necesito que te quedes con ellos hasta que termine la presentación. Después decidiremos qué hacer». Marta asintió, y Victoria notó que ya estaba evaluando a los niños con ojos de madre. Tenía 2 hijos adolescentes. «Necesitarán ropa», comentó prácticamente, «y juguetes, libros, cosas de niños». Victoria no había pensado en eso. Su mente, tan meticulosa para los detalles en su trabajo, parecía fallar completamente cuando se trataba de necesidades infantiles básicas. «¿Podrías?» «Me encargaré», aseguró Marta, ya sacando su teléfono para hacer pedidos en línea. Cuando Victoria regresó esa tarde, después de una presentación exitosa pero agotadora, encontró su penthouse transformado. Había ropa infantil cuidadosamente doblada sobre el sofá, algunos juguetes educativos en la mesa de centro y libros apropiados para la edad de los gemelos en la estantería que antes solo albergaba revistas de moda y catálogos de arte. Marta había ido mucho más allá de lo que Victoria había imaginado, y los gemelos parecían diferentes. Vestían ropa nueva que les quedaba perfectamente, y aunque seguían siendo cautelosos, había un brillo en sus ojos que no había visto antes. «Espero que no te importe», dijo Marta señalando las compras. «Usé la tarjeta de la empresa, lo registraré como gastos diversos». Victoria asintió, agradecida y ligeramente avergonzada de no haber pensado en estas necesidades ella misma. «Son niños extraordinarios», añadió Marta en voz baja, mientras los gemelos examinaban uno de los libros. «Lucas tiene un talento natural para el dibujo. Le di algunas hojas y lápices y ha estado dibujando edificios todo el día. Y Lucía tiene un ojo para los colores que es casi sobrenatural. Estaba organizando los lápices por tonalidades, creando degradados perfectos». La observación de Marta resonó con lo que Victoria había notado la noche anterior. Había algo especial en estos niños, talentos naturales que habían sobrevivido a pesar de las circunstancias. Después de que Marta se marchara, Victoria se sentó con los gemelos para revisar lo que habían hecho durante el día. Lucas le mostró sus dibujos, bocetos sorprendentemente detallados, de edificios que había visto o imaginado. Lucía, más reservada pero igualmente talentosa, había creado patrones de colores con los lápices, organizándolos en secuencias que resultaban visualmente armoniosas. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Victoria a Lucas, genuinamente impresionada. El niño asintió con una chispa de entusiasmo que rompía su habitual cautela. «Me gustan las líneas y las formas, cómo se juntan para hacer algo grande». Victoria miró a Lucía, que observaba los dibujos de su hermano con evidente orgullo. «¿Y a ti te gustan los colores?». La niña asintió tímidamente. «Me gusta cómo cambian cuando están juntos, como en tu ropa», señaló el vestido que Victoria llevaba.
una pieza de su última colección en tonos degradados de azul. Es como el cielo cuando empieza a oscurecer. La precisión de la observación sorprendió a Victoria. Era exactamente la inspiración que había utilizado para ese diseño particular. El momento en que el día se convierte en noche, capturado en tela. «Tienes razón», dijo, sintiendo una conexión inesperada con la pequeña. Exactamente como el cielo al anochecer. Esa noche, la cena fue más relajada que la anterior. Los gemelos, aunque todavía cautelosos, comenzaban a mostrar destellos de personalidades individuales que iban más allá de su identidad compartida como hermanos. Lucas era más analítico, observador, siempre fijándose en los detalles estructurales de su entorno. Lucía era más intuitiva, sensible a las emociones y a los aspectos estéticos del mundo. Viéndolos interactuar, Victoria no pudo evitar pensar en lo complementarios que eran, como dos mitades de un todo perfecto, y ese pensamiento trajo consigo un recuerdo que había mantenido enterrado durante años, un dolor que creía haber superado pero que seguía ahí, latente bajo la superficie de su vida cuidadosamente construida. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Victoria se encontró frente al armario de su habitación, mirando una caja que había permanecido cerrada durante 5 años. Con manos ligeramente temblorosas, la sacó y la abrió, revelando su contenido. Ecografías, un par de diminutos zapatitos tejidos que nunca fueron usados y una fotografía enmarcada de ella misma, embarazada de 6 meses, radiante y llena de esperanza. Había estado esperando gemelos, un niño y una niña, cuando un aborto espontáneo en el 7º mes de embarazo acabó con todos sus sueños de maternidad. Su matrimonio no sobrevivió a la pérdida. Su esposo, incapaz de lidiar con el dolor y con su depresión, había pedido el divorcio menos de 1 año después. Victoria había canalizado todo su dolor en su carrera, convirtiéndose en una de las diseñadoras más exitosas del país, pero a un costo emocional enorme. Había construido muros alrededor de su corazón, evitando cualquier cosa que pudiera recordarle lo que había perdido. Y ahora, por un giro del destino que parecía demasiado cruel o demasiado perfecto para ser coincidencia, tenía en su casa a 2 gemelos de la misma edad que tendrían sus hijos si hubieran vivido. La realización la golpeó con fuerza, dejándola sin aliento. ¿Era por eso que se había sentido tan inexplicablemente atraída a ayudar a estos niños en particular? ¿Era su subconsciente buscando algún tipo de redención o compensación por su pérdida? La idea la perturbó profundamente. No quería usar a Lucas y Lucía como sustitutos de los hijos que nunca tuvo. Merecían ser valorados por sí mismos, no como fantasmas de un pasado que no pudo ser. Y sin embargo, no podía negar la conexión que sentía hacia ellos, una conexión que iba más allá de la simple compasión o el deber moral. Con cuidado, volvió a guardar las reliquias de su pasado en la caja, pero esta vez no la devolvió al fondo del armario. La dejó sobre su tocador, un recordatorio visible de que algunas heridas nunca sanan completamente, pero quizás pueden transformarse en algo diferente, algo que no sea solo dolor. A la mañana siguiente, Victoria despertó con una claridad que no había sentido en años. Había tomado una decisión durante la noche, aunque todavía no estaba segura de cómo implementarla exactamente. Mientras preparaba el desayuno, algo que rara vez hacía para sí misma, pero que ahora parecía natural, llamó a su abogado. «Necesito información sobre procesos de acogida temporal», le dijo sin preámbulos. «Y quiero presentar una denuncia contra un orfanato. No tengo todos los detalles aún, pero hay acusaciones de maltrato». Su abogado, acostumbrado a
Manejar sus asuntos comerciales y no cuestiones de derecho familiar pareció desconcertado, pero prometió investigar. Cuando los gemelos se unieron a ella para desayunar, Victoria les explicó que necesitaba ir a su estudio esa mañana, pero que esta vez irían con ella. «Quiero mostrarles dónde trabajo», dijo, observando sus reacciones. «Si les parece bien». La idea pareció entusiasmarlos, especialmente a Lucía, cuyos ojos se iluminaron ante la mención de telas y diseños. «¿Podemos ver cómo haces la ropa?», preguntó con más animación de la que Victoria había visto en ella hasta ahora. «No la hago yo misma», explicó Victoria, sonriendo ante el concepto simplificado. «Diseño, dibujo, elijo telas y colores. Otras personas cosen siguiendo mis instrucciones». Lucas pareció intrigado por este proceso. «Como un arquitecto», comentó. «Dibujas planos y otros construyen». El atelier de Victoria ocupaba un edificio histórico restaurado en el centro de la ciudad, con amplios espacios de trabajo, iluminación natural y un ambiente que combinaba la creatividad artística con la eficiencia profesional. Cuando entró con los gemelos, notó las miradas sorprendidas de su equipo. Victoria Salazar, conocida por su dedicación exclusiva al trabajo y su vida personal herméticamente cerrada, llegando con 2 niños de la mano, era algo sin precedentes. «Son mis invitados especiales hoy», anunció con una naturalidad que sorprendió incluso a ella misma. «Lucas y Lucía estarán observando nuestro proceso». Nadie se atrevió a hacer preguntas, aunque Victoria podía sentir la curiosidad flotando en el aire. Marta, que ya conocía la situación, se encargó de mostrarles el lugar mientras Victoria atendía algunas llamadas urgentes. Cuando regresó, encontró a Lucía completamente absorta en la sala de telas, pasando sus pequeñas manos por los diferentes materiales con una expresión de asombro puro. Lucas, por su parte, estaba fascinado con los maniquíes y la estructura de las prendas, preguntando a uno de los asistentes sobre cómo se mantenían las formas y los volúmenes. Verlos así, explorando con genuino interés y entusiasmo un mundo que era tan familiar para ella, hizo que Victoria viera su propio trabajo con ojos nuevos. Había pasado tanto tiempo enfocada en plazos, presupuestos y críticas que había olvidado la pura alegría creativa que la había llevado a la moda en primer lugar. La forma en que Lucía combinaba instintivamente colores que nadie más habría pensado en juntar, o cómo Lucas analizaba la estructura de una chaqueta con la precisión de un ingeniero en miniatura, le recordaron por qué había elegido este camino. Durante el almuerzo, en un pequeño café cercano al atelier, Victoria observó a los gemelos compartir un sándwich, dividiéndolo meticulosamente en partes iguales con esa consideración mutua que parecía definir su relación. «¿Les ha gustado el estudio?», preguntó, genuinamente interesada en su opinión. Ambos asintieron con entusiasmo. «Es como una fábrica de cosas bonitas», dijo Lucía, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro serio. «Me gustaría trabajar en un lugar así algún día». Lucas asintió, apoyando el sueño de su hermana como si fuera el suyo propio. «Yo diseñaré edificios donde puedan estar las tiendas», añadió, completando una visión de futuro que Victoria encontró sorprendentemente conmovedora. Fue durante esa comida cuando sonó su teléfono. Era su abogado, con noticias sobre el orfanato. Había logrado identificarlo basándose en la descripción de la calle de los árboles grandes y la puerta verde. Era el Hogar Santa Clara, una institución privada con financiamiento parcial del Estado. «Y hay algo más», añadió el abogado, con un tono que puso a Victoria inmediatamente en alerta. «Ha habido denuncias previas contra el director por maltrato, pero siempre se han desestimado por falta de pruebas. Y hay rumores de que algunos niños han desaparecido del sistema, posiblemente vendidos a familias extranjeras que buscan adopciones rápidas». La información hizo que Victoria sintiera náuseas.
La idea de que Lucas y Lucía podrían haber sido víctimas de un esquema tan horrible era insoportable. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, manteniendo la voz baja para que los niños, distraídos con un postre que acababa de llegar a la mesa, no la escucharan. Necesitamos pruebas concretas, respondió el abogado. Testimonios, documentación. Sin eso, será su palabra contra la de una institución establecida. Victoria miró a los gemelos, tan vulnerables y a la vez tan resilientes. Haré lo que sea necesario, dijo, con una determinación que sorprendió incluso a su abogado, acostumbrado a su firmeza en los negocios. Estos niños no volverán a ese lugar, nunca. Los días siguientes establecieron una rutina que resultaba sorprendentemente natural. Victoria ajustó su horario de trabajo para poder pasar más tiempo en casa, algo que nunca antes había considerado prioritario. Los gemelos, por su parte, florecían visiblemente en este nuevo entorno seguro. Lucas había convertido un rincón de la sala en su estudio de dibujo, llenando cuadernos enteros con diseños cada vez más elaborados de edificios y estructuras. Lucía había descubierto la colección de revistas de moda de Victoria y pasaba horas recortando imágenes y creando collages de colores y texturas que revelaban un ojo artístico innato. Por las tardes, Victoria los ayudaba con lecciones básicas, sorprendida de descubrir cuánto habían aprendido a pesar de su educación interrumpida. Eran niños brillantes, ávidos de conocimiento, que absorbían información como esponjas. Y por las noches establecieron el ritual de leer juntos antes de dormir, algo que Victoria recordaba vagamente de su propia infancia, pero que había olvidado en los años de enfoque exclusivo en su carrera. Fue durante una de estas sesiones de lectura cuando sonó el timbre, una interrupción inusual en la tranquila rutina que habían establecido. Victoria fue a atender, encontrándose con una mujer de aspecto oficial que se presentó como representante de servicios sociales. Hemos recibido información sobre 2 menores que podrían estar bajo su cuidado sin la documentación adecuada, explicó con tono profesional, pero no hostil. Necesitamos verificar la situación. Victoria sintió que su corazón se aceleraba. Había estado esperando algo así, por supuesto. No podía simplemente tomar a 2 niños de la calle sin que eventualmente las autoridades se enteraran. Pero había esperado tener más tiempo para prepararse, para asegurar que Lucas y Lucía no volvieran al sistema que les había fallado tan terriblemente. Por supuesto, respondió, manteniendo la compostura. Pero debo advertirle que la situación es compleja. Estos niños escaparon de un orfanato donde sufrieron abusos. Tengo un abogado investigando el caso. La trabajadora social, una mujer llamada Carmen Ruiz, asintió con expresión grave. Entiendo su preocupación, señora Salazar, pero comprenderá que debo seguir el protocolo. Puedo ver a los niños. El encuentro con la trabajadora social fue tenso, pero no hostil. Carmen Ruiz resultó ser una profesional compasiva que escuchó atentamente mientras los gemelos, con visible ansiedad pero determinación, relataban sus experiencias en el orfanato. Victoria permaneció a su lado todo el tiempo, ofreciendo apoyo silencioso cuando las palabras se volvían difíciles. Al final de la entrevista, Carmen les explicó que tendría que presentar un informe, pero que mientras tanto, podrían quedarse con Victoria bajo supervisión temporal. Necesitaremos hacer una evaluación completa de su hogar, añadió, dirigiéndose a Victoria. Y usted tendrá que pasar por el proceso formal si desea convertirse en hogar de acogida. Victoria asintió, agradecida por este respiro temporal, pero consciente de los obstáculos que aún quedaban por delante. Cuando Carmen se marchó, los gemelos la miraron con expresiones que mezclaban miedo y esperanza. ¿Nos van a llevar?, preguntó Lucas.
con una voz que intentaba ser valiente pero temblaba ligeramente. Victoria se arrodilló para quedar a su altura, mirándolos directamente a los ojos. «No, si puedo evitarlo», prometió. «Y resulta que soy bastante buena consiguiendo lo que quiero». Esa noche, después de asegurarse de que los gemelos estaban dormidos, Victoria llamó a su exmarido, algo que no había hecho en años. Miguel atendió al tercer timbre, su voz reflejando sorpresa al reconocerla. «Victoria, ha pasado mucho tiempo». Hubo un silencio incómodo, cargado con el peso de un pasado compartido y un dolor que ninguno había sabido manejar adecuadamente. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente Victoria, tragándose su orgullo. Le explicó la situación con los gemelos, la investigación sobre el orfanato, la visita de servicios sociales. Miguel escuchó sin interrumpir y cuando ella terminó, hubo otro silencio, este más reflexivo. «¿Estás segura de esto, Victoria?», preguntó finalmente. «No es un vestido que puedes descartar, sino... ¿No te gusta cómo queda? Son niños, vidas humanas». La pregunta debería haberla ofendido, pero Victoria reconoció la preocupación legítima detrás de ella. «Lo sé», respondió con suavidad, «y nunca he estado más segura de nada en mi vida». Hubo una pausa, y luego Miguel suspiró. «Mi hermana trabaja en el Ministerio de Familia. Veré qué puedo averiguar sobre ese orfanato. Y conozco a un buen abogado especializado en derecho familiar. Te enviaré sus datos». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Victoria, acostumbrada a dirigir equipos de diseño y negociar con proveedores internacionales, canalizó toda su energía y habilidades organizativas hacia un nuevo objetivo: asegurar que Lucas y Lucía pudieran quedarse con ella permanentemente. Contrató al abogado recomendado por Miguel, quien comenzó a preparar la documentación para solicitar la acogida formal y, eventualmente, la adopción. Al mismo tiempo, la información proporcionada por la hermana de Miguel resultó invaluable. Había expedientes sellados sobre el hogar Santa Clara, investigaciones previas que habían sido misteriosamente abandonadas. Con estos datos, presentaron una denuncia formal, que esta vez no podría ser ignorada tan fácilmente. Mientras tanto, Victoria transformó parte de su penthouse para cumplir con todos los requisitos de un hogar adecuado para niños. Instaló protecciones en ventanas y balcones, aseguró productos potencialmente peligrosos y convirtió las habitaciones de invitados en espacios permanentes para los gemelos, permitiéndoles elegir colores y decoraciones que reflejaran sus personalidades emergentes. En medio de estos preparativos, Victoria notó un cambio en sí misma que iba más allá de las modificaciones físicas a su hogar. Por primera vez en años, sentía un propósito que trascendía su carrera. Las colecciones de moda seguían siendo importantes, por supuesto, pero ya no eran el centro absoluto de su existencia. Comenzó a delegar más responsabilidades en su equipo, sorprendiéndose al descubrir que muchos de ellos estaban más que capacitados para asumir mayores desafíos. Incluso su enfoque creativo estaba cambiando. Su próxima colección, inspirada en formas arquitectónicas y combinaciones de colores inesperadas, reflejaba claramente la influencia de Lucas y Lucía en su vida. Una tarde, mientras trabajaba en algunos bocetos en casa, con los gemelos dibujando tranquilamente a su lado, Lucía levantó la mirada de su papel. «¿Somos una familia ahora?», preguntó, con esa franqueza desconcertante que a veces mostraba. La pregunta tomó a Victoria por sorpresa, no porque no hubiera pensado en ello, sino porque no esperaba que los niños lo verbalizaran tan directamente. «Me gustaría que lo fuéramos», respondió con honestidad, «si ustedes quieren». Lucas y Lucía intercambiaron una de sus miradas comunicativas y luego ambos asintieron al unísono. «Queremos», dijo Lucas, hablando por los dos como solía hacer, «pero tenemos miedo de que cambies de opinión». «La sé». Vulnerabilidad en esa simple frase conmovió a Victoria hasta las lágrimas.
algo que rara vez se permitía. «No voy a cambiar de opinión», aseguró, dejando sus bocetos para sentarse más cerca de ellos. «Estoy luchando para que podamos ser una familia oficialmente. Puede que tome tiempo y habrá personas que harán muchas preguntas, pero no me rendiré». Los gemelos la miraron con esa intensidad que parecía traspasar todas las barreras, como si estuvieran evaluando la verdad en sus palabras. Finalmente, Lucía hizo algo inesperado. Se levantó y abrazó a Victoria, un gesto físico de afecto que ninguno de los dos niños había iniciado hasta entonces. Lucas se unió un momento después, y los tres permanecieron así, en un abrazo que parecía sellar una promesa no dicha, pero profundamente sentida. Fue en ese momento cuando Victoria supo, con una certeza que iba más allá de la lógica o la razón, que estos niños eran suyos, y ella era de ellos, independientemente de lo que dijeran los papeles, legales o las autoridades. La audiencia para determinar la custodia temporal de los gemelos llegó más rápido de lo que Victoria había anticipado, gracias en parte a la influencia de la hermana de Miguel y a la presión mediática que había comenzado a generarse alrededor del caso del Hogar Santa Clara. Varias familias habían presentado denuncias similares, y lo que había comenzado como un caso aislado se estaba convirtiendo en un escándalo de proporciones considerables. Victoria, acostumbrada a los reflectores del mundo de la moda, se encontró en un tipo diferente de atención pública, la de una mujer adinerada y exitosa luchando por adoptar a dos niños del sistema. Algunos medios la pintaban como una heroína. Otros cuestionaban sus motivaciones, sugiriendo que era un intento de mejorar su imagen o satisfacer un capricho. Victoria ignoró ambas narrativas, concentrándose únicamente en prepararse para la audiencia y en mantener a Lucas y Lucía protegidos del circo mediático. El día de la audiencia, Victoria vistió a los gemelos con ropa que ella misma había diseñado especialmente para la ocasión, elegante pero apropiada para su edad, transmitiendo respeto por el proceso, pero sin pretender ser algo que no eran. Ella misma optó por un traje sastre en tono azul marino, sobrio y profesional, muy diferente de los diseños vanguardistas que solía lucir en eventos de moda. Quería que el juez viera a una mujer seria, comprometida, no a una celebridad caprichosa. Los gemelos estaban nerviosos pero determinados, especialmente cuando supieron que tendrían que hablar con el juez a solas. «Solo digan la verdad», les aconsejó Victoria mientras esperaban fuera de la sala. «Sobre el orfanato, sobre cómo ha sido vivir conmigo, sobre lo que quieren para su futuro. Nadie puede discutir con su verdad». Lucas asintió, serio como siempre, mientras Lucía apretaba su mano con fuerza. «¿Y si no nos creen?», preguntó la niña, verbalizando el miedo que todos compartían. Victoria respiró profundo, buscando palabras de consuelo que no fueran promesas vacías. «El juez está ahí para escucharlos», dijo finalmente, «y tienen una voz muy poderosa cuando hablan desde el corazón». La audiencia fue larga y emocionalmente agotadora. Victoria tuvo que responder preguntas sobre su estilo de vida, sus horarios de trabajo, sus planes para el cuidado de los niños, su capacidad para manejar las necesidades emocionales de menores traumatizados. Respondió con honestidad, admitiendo que estaba aprendiendo, que había ajustado su vida considerablemente, que estaba dispuesta a hacer los cambios necesarios. Cuando llegó el turno de los gemelos de hablar con el juez en privado, Victoria esperó fuera de la sala, con el corazón latiendo aceleradamente. Los minutos se estiraron interminablemente, hasta que finalmente la puerta se abrió y los niños salieron, con expresiones ilegibles. El juez los siguió, su rostro igualmente impenetrable. Después de que todas las partes presentaran sus argumentos finales, el magistrado se retiró a deliberar, dejándolos en un limbo de incertidumbre que parecía insoportable. Cuando finalmente regresó, el silencio en la sala era tan denso
que Victoria podía escuchar su propio pulso. Después de considerar todos los testimonios y evidencias, comenzó el juez, y teniendo en cuenta el bienestar superior de los menores, este tribunal otorga la custodia temporal de Lucas y Lucía Martínez a Victoria Salazar por un periodo de 6 meses, durante el cual se realizarán evaluaciones periódicas. Si al término de este periodo las condiciones siguen siendo favorables, se considerará la solicitud de adopción permanente. Las palabras tardaron un momento en registrarse completamente en la mente de Victoria. Habían ganado. No era una victoria completa, no era la adopción definitiva que ella deseaba, pero era un comienzo, un reconocimiento oficial de lo que su corazón ya sabía, que ella y los gemelos pertenecían juntos. Cuando miró a Lucas y Lucía, vio en sus rostros el mismo alivio y alegría que sentía ella misma. No necesitaron palabras. Sus sonrisas, tan raras al principio y ahora cada vez más frecuentes, lo decían todo. Esa noche, de regreso en el penthouse, Victoria organizó una pequeña celebración. Nada extravagante, solo una cena especial con los platos favoritos de los gemelos y un pastel que Lucía había ayudado a elegir. Marta se unió a ellos, junto con su esposo e hijos adolescentes, que habían desarrollado un cariño especial por Lucas y Lucía durante las últimas semanas. También estaba presente, para sorpresa de Victoria, Miguel. Su exmarido había sido un apoyo inesperado pero valioso durante todo el proceso, y aunque su relación seguía siendo complicada, habían encontrado una nueva forma de comunicación basada en el respeto mutuo y el objetivo compartido de ayudar a los gemelos. Mientras observaba a todos interactuar alrededor de la mesa, Victoria se dio cuenta de que su hogar, antes un espacio diseñado para impresionar pero rara vez para compartir, se había transformado en algo que nunca pensó que tendría de nuevo. Un lugar lleno de vida, de risas, de conexiones genuinas. Un verdadero hogar. Después de que los invitados se marcharan y los gemelos estuvieran preparándose para dormir, Victoria encontró a Lucía en su habitación, sentada en la cama con algo en las manos. Al acercarse, vio que era una fotografía enmarcada, la imagen de ella misma embarazada que había guardado durante tantos años. «La encontré en tu habitación», dijo Lucía, con una mezcla de curiosidad y cautela. «Estabas esperando un bebé». Victoria se sentó junto a ella, tomando la fotografía con manos ligeramente temblorosas. No estaba molesta por la intrusión. De alguna manera, parecía apropiado que Lucía hubiera encontrado esta parte de su pasado. «Sí», respondió suavemente. «Estaba esperando gemelos, un niño y una niña». Vio la comprensión Downing en los ojos de Lucía. Esa inteligencia emocional que a veces parecía demasiado madura para su edad. «¿Qué les pasó?», preguntó la niña, aunque por su tono, Victoria sospechaba que ya intuía la respuesta. «No sobrevivieron», dijo simplemente. «Fue hace mucho tiempo, pero todavía los recuerdo». Lucía asintió, procesando esta información con la seriedad que la caracterizaba. Luego, con una sabiduría que dejó a Victoria sin aliento, dijo: «Tal vez por eso nos encontraste, porque ellos te enviaron a buscarnos». La idea, expresada con la simplicidad y la fe de una niña, tocó algo profundo en Victoria. No era una mujer religiosa o particularmente espiritual. Su mundo había sido siempre el de lo tangible, lo visible, lo que podía crearse con las manos y la mente. Pero en ese momento, la posibilidad de que existiera algún tipo de orden cósmico, alguna razón más allá de la coincidencia para que ella hubiera estado bajo ese puente precisamente cuando los gemelos necesitaban ayuda, no parecía tan descabellada. «Tal vez», respondió, abrazando a Lucía contra su costado. «O tal vez simplemente estábamos destinados a encontrarnos de una forma u otra». Lucas apareció en la puerta, atraído por la conversación, y se unió a ellas en la cama. Los tres
Miraron la fotografía juntos, un momento del pasado que de alguna manera había pavimentado el camino hacia su presente compartido. ¿Cómo se iban a llamar?, preguntó Lucas, siempre curioso por los detalles. Victoria sonrió, recordando los nombres que había elegido con tanto cuidado y amor. Lucas y Lucía, respondió, y vio cómo los ojos de ambos niños se agrandaban con sorpresa. Es verdad, añadió ante sus expresiones incrédulas. Por eso, cuando me dijeron sus nombres bajo el puente, sentí algo, como si ya los conociera. Un año después, el puente donde Victoria había encontrado a los gemelos lucía muy diferente. Ya no era un lugar sombrío y abandonado, sino el sitio de un colorido proyecto de arte comunitario financiado por la Fundación Salazar, una organización sin fines de lucro que Victoria había creado para ayudar a niños en situación de calle y combatir el abuso en instituciones de acogida. Los muros de concreto estaban cubiertos de murales brillantes, muchos diseñados por Lucas, que había descubierto un talento para el arte urbano, además de su pasión por la arquitectura. El espacio debajo del puente se había transformado en un pequeño parque con bancos, árboles en macetas y un kiosco donde voluntarios ofrecían comida, ropa y orientación a personas sin hogar. Era un símbolo de transformación, de cómo algo oscuro y olvidado podía convertirse en un lugar de esperanza y belleza. Victoria, Lucas y Lucía visitaban el lugar regularmente, especialmente en fechas significativas. Hoy era una de ellas, exactamente un año desde que el juez había firmado los papeles de adopción definitiva, convirtiendo oficialmente a los gemelos en Salazar. El proceso no había sido fácil. Hubo evaluaciones, entrevistas, momentos de duda y miedo, pero también hubo crecimiento, aprendizaje y la formación de lazos que se fortalecían cada día. Victoria había aprendido a equilibrar su carrera con la maternidad, delegando más responsabilidades en su equipo y trabajando frecuentemente desde casa. Los gemelos, por su parte, habían florecido bajo su cuidado. Lucas, ahora de 8 años, mostraba un talento excepcional no solo para el dibujo, sino también para las matemáticas y la ciencia, combinando creatividad y lógica de maneras que asombraban a sus maestros. Lucía, igualmente brillante pero de formas diferentes, había desarrollado un don para los idiomas y la música, además de su innato sentido del color y la estética. Mientras caminaban juntos por el parque bajo el puente, Victoria observaba a los gemelos interactuar con otros niños que participaban en los programas de la fundación. Habían recorrido un largo camino desde aquellos 2 pequeños asustados y desconfiados que había encontrado en una tarde lluviosa. Seguían siendo inseparables, con esa conexión especial que solo los gemelos parecen compartir, pero también estaban desarrollando identidades individuales fuertes y seguras. ¿En qué piensas?, preguntó Lucas, notando su mirada contemplativa. Victoria sonrió, tomando las manos de ambos niños en las suyas. En lo afortunados que somos, respondió con sinceridad, en cómo a veces las cosas más difíciles de nuestras vidas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Lucía asintió, con esa comprensión intuitiva que siempre la caracterizaba. Como piezas de un rompecabezas, dijo, diferentes, pero hechas para encajar juntas. Victoria sintió que su corazón se expandía con un amor que a veces parecía demasiado grande para contenerlo. Exactamente como piezas de un rompecabezas, confirmó, mientras los 3 continuaban su camino bajo el puente que había sido el comienzo de su historia compartida, ahora transformado como ellos mismos en algo nuevo, hermoso y lleno de posibilidades. Gracias por acompañarnos en esta historia tan especial,
Si te emocionaste, si sentiste que algo tocó tu corazón, entonces este canal es tu casa. Suscríbete a Aventura y Corazón y quédate con nosotros para seguir viviendo momentos que transforman. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos y que nunca te falte amor, fe y segundas oportunidades. Hasta la próxima aventura, familia querida.